Bueno, mis amados, vamos a proseguir por instrucción del Espíritu Santo, estudiando acerca de el propósito de Dios, de guardar ese propósito, porque estamos hablando justamente sobre esto, guardar el propósito, preservar el propósito, cuidar el propósito, velar para que el propósito de Dios se cumpla. Y Dios nos está hablando de muchas maneras para hacernos entender justamente el designio de su santa voluntad, lo que Él ha planificado desde antes de la fundación del mundo, como lo planificó con el hombre, con el ser humano, para que el ser humano cumpliera con un propósito aquí en la tierra, cumpliera con un plan de parte de Dios aquí en la tierra, que el hombre viviera para Dios, se entregara para Dios, y ya nosotros hemos tocado aspectos sobre estas cosas, que es importante que las sepamos también, cómo Dios plantó al hombre. Pero ahora el Espíritu Santo está concentrando la enseñanza en hablarnos de lo que Dios ha hecho con el hombre después de que Dios escogió un pueblo en esta tierra, y cómo Dios lo dirigió, cómo Dios guió ese pueblo, cómo Dios trabajó con ese pueblo, y cómo Dios quiere hoy también hacerlo con nosotros, y por qué Dios está tratando con nuestras vidas, por qué Dios está tratando con nosotros, por qué Dios ha permitido que pasemos por tanta destrucción para que haya también una restauración, y cómo Dios está guiando al pueblo, porque tristemente cuando el pueblo no entiende, pues hace lo que le parece. Cuando el pueblo no tiene dirección de Dios, hace lo que le viene a la mente, que es bueno hacer para Dios, como pasó y hemos hablado el tiempo de los jueces, donde se levantó una generación que no conocía a Dios y cada uno hacía lo que bien le parecía. Seguramente que estaban pensando en agradar a Dios, como muchas veces la gente piensa, que están haciendo cosas para Dios, pero Dios no está agradado porque no se está haciendo la voluntad de Dios ni como Dios dice que se haga. Entonces, Dios está tratando con nosotros para que ese propósito se lleve a cabo, para que ese plan se lleve a cabo. Dios está tratando con nuestras vidas y ya nos ha venido hablando, y siempre hacemos un breve recuento para que no nos olvidemos de qué estamos hablando, porque es bueno refrescar la memoria, saber de qué estamos hablando. Generalmente cuando hacemos un estudio estamos haciendo un recuento de las cosas que Dios nos ha ido hablando, que son los principios básicos de cómo Dios ha dirigido al pueblo, de cómo Dios ha tratado con el pueblo, de cómo Dios está haciendo con el pueblo, especialmente basado en una palabra también que Dios nos dio, de cuando Dios elige un hombre, elige un pueblo para cumplir su propósito, para cumplir su plan. O sea que se unen un pueblo, un propósito y un hombre. Desde luego primero está el propósito de Dios. Propósito, un hombre y un pueblo. Eso no quiere decir que va a ser un hombre que va a dirigir todo esto ahora en la tierra. Estoy hablando de un hombre porque Dios elige un hombre en un lugar determinado, o lo elige para que vaya a muchos lugares, como el caso del apóstol Pablo, que nosotros vemos que fue un hombre elegido para ir a toda la iglesia gentil, porque no era muy grande en ese tiempo, y aunque había más dificultad para viajar, sin embargo, Pablo fue a los lugares donde Dios le permitió viajar, le consintió viajar. Y hubo sitios donde él quiso ir y nunca pudo ir, como España. Él quiso ir a España, pero Dios no le permitió ir a España. Entonces, aquí Dios nos está enseñando a nosotros lo que Él quiere hacer en este tiempo con su pueblo. Cómo Él lo está revelando, cómo lo está mostrando, porque todo esto tiene que venir por revelación de Dios. Esto no es una imaginación del hombre. Simplemente Dios va llevando a la palabra, nos va instruyendo, nos va enseñando y nos va diciendo lo que hay, porque todo tiene que ser
confirmado con la palabra. Nosotros no tenemos una profecía nueva, ni algo nuevo que va a acontecer. Simplemente que si se habla de algo y se profetiza algo, tiene que estar basado en la palabra. Amén. Es importante porque el mayor problema de nosotros es venir con otras doctrinas. Venimos con otras enseñanzas que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando del plan de Dios basado en cómo Dios trató con su pueblo. También hay otra palabra que es muy importante en todo este estudio, y es lo que Dios le dijo a su pueblo en Isaías 43. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, para que me conozcáis, entendáis y creáis que yo mismo soy y que fuera de mí no hay Dios. Y Dios habla ahí de una manera muy hermosa, hablándole a su pueblo para hacerle entender que no hay Dios fuera de él. Pero mire lo importante ahí de esto, no solamente mostrar su soberanía, su grandeza, su poder, sino que también está hablando de que el pueblo debe conocerle, entenderle y creerle. Yo tengo que saber cómo Dios actúa, cómo Dios trata, porque nosotros muchas veces ignorantemente atribuimos cosas a Dios que Dios no hace. Atribuimos cosas a Dios que Dios no hace. O decimos cosas de Dios que Dios no es. Oigas esas expresiones. Decimos cosas de Dios que Dios hace que Dios no hace. Y también decimos cosas de Dios que Dios no es, porque ignoramos el conocimiento de Dios. Porque a Dios hay que conocerlo, hay que saber cómo Él actúa. Así como el apóstol Pablo decía, no hemos aprendido así de Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Estaba diciendo, Cristo no actuaría así. O sea, ¿cómo es el comportamiento de Dios? Por eso estamos estudiando ahora, en la última administración hablamos de lo que era tener el corazón de Dios, el corazón del rey. ¿Por qué? Porque Dios puso un rey. Aunque el propósito de Dios no era poner un rey. Porque si Dios hubiera querido seguir poniendo reyes, tuviera reyes hoy. Y aunque nosotros somos reyes y sacerdotes, en el nuevo pacto, en el Espíritu, y Dios nos toma como reyes y sacerdotes, sin embargo, no lo pone en la parte humana a funcionar de esa manera, como un rey en esta tierra. Y dice usted que si el propósito de Dios hubiera sido tener reyes, hubiera sido tener un rey siempre, hasta hoy hubiera un rey dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, eso no existe hoy. En el nuevo pacto no existe. Y por eso todo terminó con la restauración, donde no había reyes. Cuando se hizo la restauración, antes que Cristo viniera por primera vez, ahí no había reyes. Ahí simplemente había capitanes en un sentido. Había quienes dirigían. Se les llamó restauradores. Y eso es aplicable al nuevo pacto perfectamente. Porque hoy que Dios está levantando, restauradores. Vidas que sean restauradas para que puedan ser restauradores. ¿Y qué es la restauración? Y yo quiero insistir mucho en esto porque nosotros aplicamos la restauración siempre es a que Dios junte dos vidas que se separaron y a que se una el hijo con el papá y la mamá. Eso forma parte de la restauración, pero es una restauración. Esto va más allá. La restauración con que la vida de Cristo sea instituida en nuestra vida. Amén. Eso es restauración. Eso es restauración, porque entonces una persona que no haya tenido nunca problemas matrimoniales o tenga problemas con los hijos, entonces no se restaura nunca. Es un absurdo. Eso es limitar a Dios, eso es meterlo en una cajita. Porque probablemente Dios, dos vidas que se han separado, nunca las vuelva a juntar, porque no era el propósito de Dios que estuvieran juntas. Entonces nunca podemos decir que Dios nunca restauró esa vida. Es una mentira. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Yo quiero que usted medite, que usted entienda que restauración no es que Dios restaure vidas en la parte humana. Eso forma parte de, y Dios puede hacerlo. Pero eso va más allá de eso, porque el día que usted se muera, se acabó todo. Porque usted al cielo no va casado. O la gente va a decir, yo me voy restaurado para el cielo, porque me unió con mi mujer otra vez. Eso no es restauración.
Eso no es restauración. Entonces Dios nos hace entender a nosotros qué es restauración. ¿Qué es restauración? ¿Y qué Dios quiere hacer en el nuevo tiempo? En este tiempo donde nos ha introducido. Y cómo esto se va a ir, cómo esto va a ir creciendo, cómo esto va a ir aumentando, cómo esto va a ir, hermano, va a ir esparciéndose por muchos lugares. Pero tenemos que entender eso. Yo les ruego a los hermanos que están conectados que apaguen cualquier micrófono en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Dios está trabajando con nosotros para enseñarnos cómo Dios está dirigiendo todo y cómo este propósito tiene que ser guardado y cuidado, y que todos somos responsables en el propósito. Todos somos responsables, tanto quienes dirigimos como quienes están bajo dirección. Porque tiene que haber una unidad. Amén. Tiene que haber armonía. Si no hay armonía, si no hay unidad, no hay nada. A mí me ministra mucho lo que dice el libro de Esdras y de Nehemías cuando habla de las familias. Las familias no son familias naturales, son familias espirituales para nosotros. ¿Familias qué? Espirituales. Que pueden entrar las familias, y desde luego entran las familias naturales. Pero no son familias naturales, son familias espirituales. Porque cuando los primeros discípulos estaban, y Pablo estaba ahí, Pablo no tenía una familia. No habla ni los hermanos de Pablo, ni la mamá de Pablo, ni el papá de Pablo, ni la mujer de Pablo, ni los hijos de Pablo, ni los tíos de Pablo, ni la tía, ni la abuela, ahí no habla de nadie. Pablo tuvo discípulos que constituyeron una familia de Dios para restaurar. Y con esto no estoy menospreciando la familia, estoy diciendo que forma la familia verdadera en el tiempo nuevo, en el nuevo pacto, es la familia de Dios. Porque los que hacen la voluntad de Dios, esa es nuestra familia. Amén. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Aunque entre la familia natural. Pero va a ser doblemente familia. Va a ser familia en la parte humana y va a ser familia en la parte espiritual, la parte divina. Va a ser familia en la parte divina. Entonces Dios nos está hablando a nosotros para que nosotros nos salgamos de la cajita que tenemos aquí. Porque tenemos una cajita aquí y ahí metemos a Dios y lo metemos en nuestras ideas, en nuestros conceptos, y pensamos que Dios actúa de esa manera. Y Dios va más allá. Dios actúa más allá. Dios va más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos, porque estamos limitados, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni los caminos nuestros son los caminos de Dios. Los caminos de Dios están muy por encima, los pensamientos van muy por arriba, y por eso es que Dios nos va llevando al conocimiento. Y cuando yo no sé una cosa, ni estoy seguro de lo que estoy diciendo, mejor no lo hablo, o de lo que estoy pensando. Me quedo callado porque debo hacerlo así. Así como donde Dios se calla, yo me callo. Dice la palabra que las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas a los hijos de los hombres. Deuteronomio 29:29. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que Dios está cumpliendo con un propósito muy santo de parte de Él y cómo Él ha dirigido a su pueblo. Porque el mayor problema de nosotros es que nosotros ignoramos cómo Dios dirigía al pueblo. ¿Por qué hoy cada persona hace lo que le da la gana? Porque hay confusión por toda parte y no se sabe qué servir a Dios. La gente ignora qué servir a Dios. Piensan que servir a Dios es ir a los hospitales, ir a dar de comer a la gente. Todo eso hay que hacerlo. Visitar a los presos, predicar, hacer muchas cosas. Eso Dios lo manda a hacer. Pero servir a Dios va más allá de eso. Servir a Dios es que mi vida sea prestada a Dios, sea entregada a Dios, para que Dios grabe en nosotros la vida de Jesucristo. Amén. Ahí yo le estoy sirviendo a Dios. Aunque lo demás es uso de Dios, amén. Dios me puede usar de muchas maneras. Me puede estar usando aquí en este momento. Pero esto no es lo importante. Por eso en el nuevo pacto Él constituye apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. No para que se hagan un título en torno a ese llamamiento,
sino para que sean instrumentos en las manos de Dios, para que la iglesia sea edificada para la gloria de Dios. Entonces Dios lo que hace es que nos va enseñando a nosotros qué Él está haciendo. Y de ahí la importancia, por qué nos reúne, por qué nos convoca, por qué está tratando con nuestras vidas, por qué está obrando en nosotros, está trabajando en nosotros. Aunque suene loco todo lo que Él está haciendo, pero lo está haciendo porque Él está cumpliendo un propósito muy santo, muy grande. Y en este último tiempo especialmente, esto es muy grande. Y por eso es que Dios nos ha hablado tanto de velar y de cuidar el propósito, de cuidar el designio de la voluntad de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, hacernos partícipes de una gracia tan bendita, de una gracia tan grande, porque nos ha hecho partícipes del tiempo de restauración de todas las cosas, y no bajo el antiguo pacto como pasó con Esdras y Nehemías, sino ahora bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Nosotros estamos siendo restaurados en una vida espiritual entregada totalmente a Dios, donde todos los órdenes de Dios y todas las cosas de Dios estén nuevamente restablecidas en nosotros, para que vivamos una vida plena para Dios, no tanto porque nos beneficiamos de esa vida plena, sino porque esto va a hacer que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Así que Dios está tratando con nosotros para que se cumpla este propósito. Y estamos estudiando el tiempo de David, para que nosotros veamos qué corazón tenía David. Para que veamos qué corazón tenía David. ¿Por qué se dijo de David que David era un hombre conforme al corazón de Dios? O sea, mire cómo un ser humano, Dios lo toma, lo pasa por un proceso de preparación. Ya dijimos también que Saúl no fue preparado nunca, pero que David fue preparado, fue capacitado. David fue preparado por Dios al lado de Saúl y lo preparó para que cumpliera un propósito y para que el pueblo que le puso a pastorear, a apacentar, para que ese pueblo cumpliera un propósito también, cumpliera un plan. Mire usted la importancia de esto, para que cumpliera un plan de parte de Dios con ese pueblo. Pero tristemente este pueblo no tomó ejemplo de lo que David era para Dios. Este pueblo no hizo lo que tenía que hacer, aunque ellos muchas veces le dijeron que se iban a someter y que iban a estar ahí. Sin embargo, ahí es donde vemos la importancia, cómo Dios comenzó a tratar con este pueblo y por qué Dios metió a este pueblo en tantas cosas. Porque cuando yo veo el trato de Dios con el pueblo, yo digo, Señor, ¿por qué tú tuviste que hacer tanto con el pueblo? Tanto. Viendo ejemplos, viendo testimonios. Levantaste ejemplos. Sin embargo, el pueblo no se sometía. Y vamos a estudiar entonces aquí, o continuar en Segunda de Samuel. Dice aquí en Segunda de Samuel, capítulo número 7. Samuel capítulo 7, Segunda de Samuel. Dice aquí, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Mire cómo el profeta ve cómo Dios estaba con quién, con David, con el rey de Israel. ¿Por qué? Porque como el pueblo dijo que quería un rey, hay una porción que me la encontré ayer y yo se la voy a dar después.
para que ustedes vean cómo Dios habló de esto, cómo Dios lo anunció. No era el propósito de Dios, fue el pedido del pueblo. Y como el pueblo dijo, danos un rey, pues Dios dijo, le voy a seguir poniendo reyes. Les voy a seguir poniendo reyes. Ellos quieren un rey como las demás naciones. Ya yo les di un rey como conforme al corazón de ellos. Ellos lo pidieron alto, guerrero, hermoso. Y yo se los di, como ellos lo pidieron. Y ya les mostré la lección. Pero ahora de aquí en adelante yo voy a poner rey. Y puso el primer rey, que fue David. Se esperaba que la descendencia de ese rey continuara el propósito y que siguiera haciendo lo que hizo David. ¿Qué tenía que hacer ese pueblo? Lo que hizo David. Cómo actuaba David, cómo se comportaba David. Porque tenía que ser así. Se esperaba que fuera así. Así como Cristo vino a ser ejemplo ¿para quién? Para todos nosotros. ¿De quién tenemos que aprender? Desde que Cristo vino a la tierra, ¿cuál es el ejemplo que se sigue? ¿Lo hemos seguido? ¿Qué hemos hecho nosotros? Contrario al representante. O sea que Cristo no nos ha servido de ejemplo a nosotros. Usted ve cuando él lo nominaron rey. Usted ve que él no vino aquí a ser rey. Él no vino a ser rey aquí. A él lo llamaron rey de los judíos. Tú dices que eres rey de los judíos. Yo no digo, tú lo estás diciendo. Yo no estoy diciendo eso. Y se quedó rey de los judíos. Tú lo estás diciendo. Usted ve que no era un rey lo que Dios quería levantar. Él lo querían hacer rey, lo hicieron rey. Y estaban buscando que él reinara. Pero otros dijeron, no queremos que este reine entre nosotros. No queremos que este sea nuestro rey. Como nosotros también lo podemos decir hoy. No queremos que este reine entre nosotros. ¿Cuándo yo digo que Cristo no reine entre nosotros? Cuando yo me niego a vivir como Cristo. ¿Usted ve la diferencia? ¿Cuándo Él reina en mi vida? Cuando yo vivo como Él. Amén. Cuando yo camino como Él. Cuando yo actúo como Él. Ahí Él reina en mi vida. Él es rey. Entonces, dice aquí, Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Él lo tenía ¿dónde? En el corazón, hermano. No estaba malo. Y le voy a decir una cosa. Porque David amaba tanto a Dios. Deseaba tanto el estar con Dios, que él dijo, no es verdad que la presencia de mi Dios, el lugar de mi Dios, esté en una tienda, que esté ahí. Yo tengo una casa de cedro, yo tengo una casa bonita, elegante, y como que mi Dios no tiene un lugar donde habitar, como que mi Dios no tiene un lugar bonito. Mire usted ¿qué era lo que él quería hacer? Yo quiero que usted medite en eso. ¿Qué era lo que él quería hacer? ¿Honrar a quién? A Dios. Honrar a Dios, porque le voy a hacer lo mejor. Y aunque muchos quieren hacer cosas buenas para Dios, hermano, si no está en la voluntad de Dios, de nada sirve. Pero miremos aquí la intención de David, que quería honrar a Dios. Y dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ya le hace la pregunta a Dios, ¿yo he mandado a alguien a hacer esto? ¿De dónde tú sacaste esto? ¿Se ve cómo Dios le trae a la memoria aquí algo a David? ¿He dicho yo esto alguna vez? O sea, cuando uno mira cómo Dios ha actuado,
¿Alguna vez Dios ha mandado a hacer esto? ¿Alguna vez Dios ha actuado de esta manera? Y dice, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás hacia mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. He estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. ¿Y usted cómo le dice? Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará ¿qué? Casa. No tú a mí, yo voy a construirte casa. Yo voy a construirte un lugar de habitación. Yo voy a construirte una morada segura, una morada eterna, donde tú vivas. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo voy a preparar ese lugar, voy a tener un lugar para ustedes, una morada eterna. Van a estar conmigo eternamente y para siempre. Dice aquí, eso es hermoso, hermano, como le habla aquí, que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Quién era? Sí y no. Bueno, Salomón y en la parte natural también Cristo. Debe porque Cristo nació según la carne, como descendiente de David. La genealogía. Pero más que la genealogía, era el corazón de David. Porque Dios hace con David una obra para mostrar lo que era el corazón de Dios, lo que era el corazón del Padre. Dios, yo te voy a dar un hijo, te voy a dar un descendiente, de ti va a salir un linaje santo, de ti va a salir un linaje bendito. Así como el linaje que Dios dio en Isaac. Cuando Dios le dio a Abraham a Isaac, le estaba dando un linaje. Y le dijo, te voy a dar, en medio de la inutilidad tuya, te voy a dar un linaje, te voy a dar una descendencia. Tú no lo puedes tener, ya tú no tienes fuerza para tenerlo, para engendrarlo, y tu mujer no tiene fuerza para parirlo tampoco, pero te lo voy a dar producto de un milagro, porque todo lo que Dios hace, lo hace de una manera sobrenatural. Dios trabaja sobrenaturalmente, y lo hizo sobrenaturalmente. Entonces viene Dios y actúa y hace que venga ese linaje. Así también está hablando aquí de un linaje. Por eso es que las palabras de Dios, hermano, no lo puede coger literal. Dice aquí, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Él edificará qué? Casa a mi nombre. Era Salomón, pero no necesariamente Salomón. Porque aunque Salomón construyó casa a nombre de Dios, ¿permanece esa casa? Aquí dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono de Salomón no está para siempre. El trono de Salomón se acabó. El trono de su reino. Pero usted sí estaba hablando del Hijo, estaba hablando de Cristo, estaba hablando del ungido, estaba hablando del Santo.
Por eso Dios usó a David mucho. Los judíos se han confundido cuando le citaron la palabra a Jesús y dijo, ¿por qué dice pues David al Señor, siéntate a mi diestra? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo que David dice eso? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ellos no entendían esa palabra. ¿Cómo David estaba hablando eso? No lo podían comprender. Y aquí está hablando de esto, hermano, dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, porque esa casa que Cristo está edificando es una casa que Él edifica en el nombre del Padre, en el nombre del que todo lo puede y todo lo hace y todo lo ejecuta. Amén. Él está construyendo una casa eterna, una casa que permanece, una casa que prevalece. Y dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí, hijo. Yo no estaba diciendo que Salomón iba a ser el papá perdón, Dios iba a ser el papá de Salomón. Entonces no podía estar hablando de Salomón. ¿De quién es el único que habla así? Lo dice Hebreos capítulo 1, cuando cita al hijo. Dice, yo le seré a él padre y él me será a mí, hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra? A ningún ángel se lo dijo. Y aquí es donde entendemos, hermano, lo que Dios le estaba diciendo a David. ¿Y por qué David actuaba de esta manera? Porque el tema no es hablar de esto. Es hablar de ver el corazón de David. ¿Y por qué Dios le estaba hablando esto? El privilegio. Por el corazón de este hombre. ¿Y por qué Dios lo llevó a tener ese corazón? Así como Dios dice en Jeremías 3:15, que ya lo citamos, y os daré pastores conforme a mi corazón, hermano. Un hombre, solamente que Dios le dé el corazón a ese hombre para actuar como Dios actúa, va a tener ese corazón. De otra manera no lo tiene, porque el único que tiene poder para hacerlo es Dios. Entonces dice aquí, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Ahora habla de Salomón, yo no le voy a quitar la misericordia. Aunque del hijo no la quitó tampoco, no la podía quitar. El hijo hizo todo lo que el padre le dijo. Dice aquí, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo Dios le dice a un hombre que su trono será estable qué? Eternamente. Usted ve cómo está hablando de la deidad. Pero mire usted cómo Dios empezó a mostrar el corazón de él a través del corazón de David. Porque un hombre no actuaba así como actuaba David. ¿Usted ve por qué Pablo pudo decir con autoridad, ya no vivo yo, vive Cristo en mí? Porque Pablo actuaba como ¿quién? Como Cristo. Y ya yo les dije a ustedes que para decir eso se necesita estar muy convencido que estoy actuando de esa manera. Se necesita estar muy convencido. O sea que esto apenas está empezando. La generación que Dios está levantando hoy va a ser una generación de hombres y mujeres que van a vivir la piedad. Vamos a vivir la piedad. Nos falta. Esto apenas comienza. Esto apenas empieza. Y de ahí es donde está, hermano, el cumplir el propósito de Dios. ¿Y para qué Dios entonces pone un hombre, junta a un hombre con un pueblo? Para que ese propósito se cumpla, para que ese propósito se lleve a cabo. Hermano, porque para perder tiempo, ¿vale la pena perder el tiempo? ¿Vale la pena estar aquí sentado cuando usted puede estar en su casa pasando canales? O durmiendo, o descansando. Si no tiene sentido lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los hermanos de las naciones ahí, no tiene sentido hacer un esfuerzo de estar en los lugares, de estar congregados, a veces en medio de problemas, conflictos, situaciones, y no entender el propósito y el designio de la voluntad de Dios, y no entrar en esa unidad
para saber para qué me llamó Dios y para qué me juntó con un pueblo, para qué me metió con alguien, para qué me puso con ese alguien, qué está haciendo Dios, hermano, por qué me llamó, para qué me trajo, así como cuando Dios me llevó allá al Bronx, para qué me llevó, hermano. Nunca yo quería vivir en el Bronx, no quería ni vivir en Estados Unidos, menos en Nueva York y menos en el Bronx. Y sin embargo fue al lugar donde me tocó ir. ¿Por qué? Porque eso es lo que acontece, que uno está en el lugar donde uno no quiere estar. Si usted quiere saber si una cosa es voluntad de Dios, es lo que usted no quiere hacer. Amén. Lo que usted ¿qué? No quiere hacer. Dice aquí, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. ¿De quién era la visión? De Dios. El propósito de Dios, el plan de Dios. Mire cómo Dios le estaba hablando a David, todo lo que iba a hacer, cómo Dios le estaba revelando a David y cómo David lo entendía, cómo David lo estaba comprendiendo, cómo David se cuidó todo el tiempo, a pesar de su humana debilidad y de sus cosas. Y dice aquí, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos, el 18, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿A quién estaba reconociendo? A Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Quién soy yo? Mira el corazón de un hombre llamado por Dios, hermano. El corazón de este hombre. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Es así como procede el hombre? En otra palabra, ¿cómo estaba procediendo Dios? ¿Qué estaba reconociendo aquí David? El proceder de Dios, para él proceder también igual. ¿Nosotros hacemos eso? ¿Buscamos saber cómo procede Dios para nosotros proceder igual? Aquí David, ¿qué estaba buscando, hermano? Lo que estaba diciendo es así como procede el hombre. Mire qué meditación tenía David aquí. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová, como lo dice en un salmo, hermano. ¿Qué yo puedo decirle al Señor? ¿Qué más yo puedo decir? ¿Qué más yo puedo añadir? Si tú conoces lo que hay aquí. Tú sabes lo que hay en el hombre. ¿Qué corazón de este rey, hermano? ¿Usted cree que alguien que se ha puesto por rey, hermano, está pensando en eso? ¿En qué piensa un rey? En la vida loca, en la vida buena. El que tiene dinero, ¿en qué piensa? Piensa en algo, en algo noble, en algo, hermano, piensa en humillarse. ¿Cuál es el problema, hermano? Cuando Dios nos pone a nosotros y nos da todo. Por eso es que Dios tiene que movernos el piso, quitarnos, hermano, y empezar a tratar con nuestra vida, porque si no, nosotros no le reconocemos. Si teniendo un simple trabajito y teniendo un medio salario y teniendo la necesidad de suplir, nos creemos tan grandes. Imagínense usted teniendo dinero y teniendo posición. Por eso es que el pueblo que participa de esto tiene que tener el corazón de Dios. Amén. Nada más que Dios comience a apretarnos por ahí para que vea cómo nos ponemos. Y ahí es donde está el asunto, hermano. ¿A cuántos Dios le ha dado? ¿Por qué se han perdido los propósitos? Porque les da mucho. Y apenas les da mucho, ¿cómo nos creemos? Que lo tenemos todo, que ya lo podemos todo, andamos haciendo lo que nos da la gana, nos salimos de la voluntad de Dios, hermano, actuamos de la peor manera, empezamos a desobedecer a Dios y a no honrar a Dios y a creernos los grandes y a creernos que lo merecemos todo y que lo tenemos todo porque nosotros hemos hecho cosas buenas, o oramos mucho, o ayunamos mucho, o hacemos muchas cosas, pero Dios, hermano, está preparando un pueblo y hombres en toda la tierra para que vivamos solamente para Dios y para la gloria de Dios. Amén.
Aleluya. Porque Dios está tratando con nuestras vidas y está haciéndonos entender. Cuando yo veo cómo Dios, hermano, trató con el rey David, yo digo, Dios mío, David tenía un privilegio tan grande. Como se lo dijeron a Saúl, todo lo codiciable de Israel te lo viene a dar Dios a ti. Lo codiciable de Israel. En otra palabra, te voy a dar honra. Te voy a dar muchas prebendas. ¿Y qué hizo él? Se engrandeció. No era humilde. Saúl no era humilde. Y sencillo. No quería que le pusieran la mano como rey. Sin embargo, ¿en qué terminó? Honró a Dios, que lo había honrado. Por eso yo muchas veces digo, si Dios me honra a mí, me ha dado a mí privilegio, ¿qué yo voy a hacer con la honra que Dios me da? ¿Engrandecerme? Y ahí es donde está, hermano. La honra que tuvo el hijo, que la tenía para con el padre, no vino aquí a exhibirla. No. Él hizo lo que tenía que hacer. Y por eso es que Dios nos lleva a valorar esto, a apreciarlo. Porque nosotros, hermano, se nos olvida, hermano. Mire, yo le voy a decir una cosa. Usted oye el mensaje más poderoso, más hermoso, más glorioso. Y usted sale por ahí, ya se le olvidó. Sigue por ahí igualito. Y peor. Porque ¿para qué oír la palabra? Para seguir igual. Dice aquí, ¿y qué más puede añadir hablando? Contigo, pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón. ¿Conforme a qué? A tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. ¿Usted cree que no es una honra que Dios nos haga conocer sus misterios y sus propósitos y sus secretos? Amén. ¿Quién tiene esa honra? Que Dios le hable y le haga entender y le haga conocer. Dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué hace un hombre, hermano, llamado por Dios? Un hombre llamado para cumplir un propósito de Dios, tiene el oído atento en Dios. Amén. Y oye la palabra de Dios, y oye la instrucción de Dios, y se esfuerza por conocer a Dios y por vivir para Dios. Y si ese hombre que Dios llamó, pues el pueblo que está con ese hombre también tiene que hacer lo mismo. Amén. Porque hay que esforzarse. ¿Por qué? O el pueblo anda por un lado y el líder por el otro. ¿En qué va a parar esto? ¿En qué termina? Yo le hago la pregunta a usted, ¿en qué termina? ¿Sabe por qué? Que el pueblo que tenía David no le sirvió de mucho. Ustedes van a entender al final algo que pasó, hermano, que yo antes leía eso y yo decía, Dios mío, ¿y por qué tú hiciste esto? Yo me dijo, te voy a mostrar porque yo lo hice. Porque hay cosas que Dios hace y nosotros no las entendemos. Porque ya Dios nos lo ha dicho que no debemos juzgar nada. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe cómo Él está actuando en medio de su pueblo. Solamente Dios sabe cómo Él está actuando. Hermano, ¿tú crees que usted se pone a pensar en Ananías y Zafira? ¿Por qué Dios mató a Ananías y Zafira? Porque vendieron una propiedad y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles que no la habían vendido por el dinero que la vendieron. Una mentirita cualquiera diría. Y además era su dinero, cualquiera dijera. ¿Era su dinero? Pues no era el dinero de ellos. Porque ¿quién tiene aquí algo? ¿De quién es lo que yo tengo? De Dios. Empezando por la vida. Así que todo a quién le pertenece. Yo no tengo nada. Absolutamente nada. Por eso es que es difícil a veces. Porque yo me creo dueño de las cosas. ¿De qué me creo? Dueño de las cosas. Y yo no tengo. Lo que tengo prestado.
para administrarlo. Todo le pertenece al Señor. Dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? ¿Nación qué? Singular. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay sino una. Singular, no es plural. Plural son muchos. Singular solo. Única. Nada más hay un pueblo. No hay otro. Por eso es que cuando Dios elige un pueblo, hermano, es un privilegio. Cuando Dios elige un hombre, es un privilegio. Cuando Dios elige una persona, es un privilegio. Un privilegio. Porque que Dios nos haya elegido a nosotros y nos ha dado muestra, hermano, porque ¿cuánta gente ha estado alrededor de nosotros? ¿Cuánta gente ha oído la palabra? ¿Cuánta gente se ha quedado? ¿Cuánta gente? A ver, pregunte, ¿cuánta gente? ¿Cuántos se han sentado a oír mensajes? Montones. ¿Y de qué les ha servido? Como dice Dios en el mensaje, no les aprovechó. ¿Cuántos escucharon en el desierto? ¿Cuántos oyeron la voz de Dios? ¿Cuántos oyeron la palabra? ¿Cuántos vieron la nube? ¿Cuántos vieron la columna de fuego? ¿Cuántos? ¿Les aprovechó? ¿No les aprovechó? ¿No les sirvió de nada? Como si mañana Dios me quita de aquí y ustedes cada uno coge por su lado y siguen por ahí igualitos. ¿Les aprovechó? ¿De qué le sirvió haber oído palabra? ¿De qué le sirvió haber vivido? ¿De qué le sirvió haber escuchado? ¿De qué le sirvió? Como gastar un montón de dinero en carrera universitaria y nunca graduarse. Ir a la universidad y sentarse ahí y pasar todo el tiempo y nunca presentar la tesis, nunca tener el título. ¿De qué sirvió? ¿De qué valió? Corazón de un pueblo, el corazón de un rey. ¿Por qué el corazón? ¿Y por qué Dios nos está hablando así, hermano? ¿Y por qué Dios quiere cumplir con ese propósito, con nuestras vidas? Lo que está haciendo Dios en este tiempo es muy serio, hermano. A veces uno quiere metérsele a la gente adentro. Porque no entendemos, nos pegamos de minucias. Y estamos más en otro asunto, en otras cosas, que en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Estamos más atentos a otras cosas. Dice aquí, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle qué cosa? Nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo, ¿para cuánto? Para siempre. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Que de esto es que se pega la gente. Ah, nosotros somos pueblo de Dios para siempre. Ah, nosotros vamos para el cielo. Ah, nosotros. Ah, para el cielo en pecado, haciendo lo que me da la gana, viviendo como me da la gana, cogiendo fiado, hermano, cogiendo a crédito y viviendo como me parece. Yo voy para el cielo. Voy a estar a la altura de los hombres que se han entregado y se han dado y se han sometido y han vivido humillados toda la vida, hermano, careciendo lo necesario, pasando trabajos, hermano, y voy a estar a la misma altura. Ahí es donde Dios me habla a mí, hermano, porque yo tengo que ser sacudido, hermano. A mí me mueve cualquier cosita y cualquier amorcito me mueve y cualquier pasioncita me saca y de una vez me voy por ahí. Y ahí es donde Dios trabaja con nosotros. Dice, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre. Oiga, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre. Es que lo estaba diciendo, engrandece mi nombre.
que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Amén. Qué pedido, hermano, que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Él no estaba pidiendo oro, él no estaba pidiendo sabiduría, él no estaba pidiendo plata, sino que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Amén. Aleluya. Amén. Hermano, cuando yo medito en estas palabras, esto es tan grande, hermano. ¿Cómo era el corazón de este hombre? ¿Qué pedía? ¿Cómo es el corazón de los líderes hoy? ¿Así también? ¿Cómo es el corazón? Cuando yo veo el corazón, hermano, yo veo, digo, Dios mío, ¿dónde está el corazón? ¿Y en qué está el corazón? Por eso es que dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si mi tesoro está en Dios, ahí está el tesoro. Yo no quiero más nada. Yo no quiero más nada. Dice aquí, que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, ¿a dónde le habló Dios? Al oído de tu siervo, yo te edificaré casa. Porque se lo mandó a decir a través del profeta. Eso es lo que Dios nos decía el domingo, de creer a los profetas. Creer, hermano, creer a Dios y creer a los profetas, y seréis prosperados. Dice aquí, al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Hermano, si Dios vino y le habló a él, ¿cómo es que si Dios me habla a mí, hermano? Yo no voy a venir a hablarle a Dios cualquier sandez, perdóneme la palabra, cualquier tontería, hermano, si es que Dios no me ha hablado a mí. ¿Cómo David le iba a pedir esto si Dios no se lo había hablado? Porque Dios le dijo, yo te voy a edificar casa y afirmaré tu trono para siempre. No era el trono humano que Dios estaba hablando. Estaba hablando de su ungido, pero estaba hablando también de algo que promete a una persona. Así como dijo hermano, de la casa de Elí. No le dijo a Elí que iba a ser sacerdote ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Y a Saúl también le dijo, yo te hago rey para siempre, porque nosotros vamos a ser una nación de reyes y sacerdotes. Pero Dios le dijo, no, eso no voy a hacer yo contigo. Yo no te voy a hacer rey entre mi pueblo. Tú no me obedeciste a mí. En lo poquito que te di ahí, te engrandeciste y me desobedeciste. Esta es la enseñanza, hermano. ¿Por qué la obediencia, hermano, es tan importante para Dios? El vivir para Dios, el entregarse a Dios, el someterse a Dios, el no claudicar en dos pensamientos. Nosotros tenemos la tendencia a claudicar cuando nos pasan cosas, cuando estamos viviendo situaciones, cuando estamos viviendo conflictos. La tendencia de nosotros es claudicar, es salirnos del plan, es salirnos del propósito, o nos dejamos mover por carta, por palabra, por tentaciones, por otras palabras que nos viene a decir cualquier tonto por ahí y nos saca ya del propósito. Y nos saca del plan, y nos saca del designio de la voluntad de Dios. Y todo nos mueve, hermano, porque no estamos afirmados, porque no sabemos quién fue el que nos llamó, para qué nos llamó, hermano, cuál es el propósito, el designio de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios nos está abriendo más los ojos, para que lo entendamos, para que lo comprendamos, para que sepamos que el llamamiento viene de Dios. Amén. Dice aquí, por eso tu siervo hallado. Yo te edificaré casa, dice. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Porque ¿qué súplica, hermano? ¿Qué súplica? Cualquiera dirá, ¿qué es lo que está pidiendo este hombre aquí? Porque ¿qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que pide la gente? David no estaba pidiendo aquí mujeres, ni hijos, ni dinero, ni nada de esas cosas. ¿Qué es lo que pide la gente hoy? ¿Qué es lo que pide la gente, hermano? ¿Usted cree que yo voy a perder el sacerdocio en esta tierra para perderlo por la eternidad? La gente no sabe que cuando se pierde el sacerdocio aquí se pierde por la eternidad.
Y si pierdo, hermano, aquí lo que Dios me dio, lo pierdo allá. Nadie lo va a tener, hermano. Nadie lo va a tener. Hombres lindos de Dios que han vivido en esta tierra, hermano, que al final perdieron todo. Como pasó con los primeros reyes, que vivieron 35 años, por ejemplo, como Asa, bien, hermano. Y después los últimos 6 años, se acabó. ¿En qué terminó Salomón? Bien. ¿Cuánto le dio Dios a Salomón? Lo que no le dio a David. Porque Salomón no tenía el corazón de su padre. Por eso es que el pueblo de Dios, que vive para Dios y que quiere hacer una obra para Dios, tiene que tener el corazón del Padre. El corazón del Rey. Si el pueblo no tiene el corazón del Rey, no tiene nada. Dale aplauso al Señor. ¿Por qué Dios, hermano, está tratando con nosotros y con un remanente? Porque Él quiere sacar oro afinado en fuego. Quiere sacar un pueblo entregado totalmente, hermano. Y no es fácil entregarse para Dios en medio de la generación que nosotros estamos viviendo. Porque esta generación es mala, perversa, corrupta. Y las presiones son muchas. Y los demonios están ahí, alrededor, hermano, continuamente metiéndole a usted pensamientos, continuamente queriéndolo sacar del plan, queriéndolo sacar del propósito, con duda, con temores, con miedos, con montones de cosas a su alrededor, para que usted, hermano, yo me hacía ver hoy, yo meditaba esta tarde mientras comía, decía yo, Señor, tú nunca has faltado con alimento, Señor. En medio de las crisis siempre ha habido alimento, siempre ha habido comida, siempre ha habido. Mal que bien ha habido, siempre tú has dado. En peores momentos, siempre has suplido, porque nunca has faltado. Sin embargo, nosotros, qué fácil dudamos, qué fácil dudamos, qué fácil. Dice aquí, ahora pues Jehová, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien a bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca ¿qué? Perpetuamente delante de ti. ¿Y de qué casa estaba hablando David aquí? ¿Qué casa puede permanecer en esta tierra perpetuamente? La única es la que él está edificando aquí. Esa es nuestra casa, aquí no hay otra casa que permanezca. Las casas de esta tierra se acaban, se terminan y este mundo va a perecer. Y todo lo que hay aquí, todas las obras de esta tierra serán quemadas. Y todo esto se acaba. Y todo esto concluye. ¿Cómo que David le está pidiendo esto? Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca. Mire qué bendición le estaba pidiendo aquí David. David no le estaba pidiendo ninguna otra bendición. ¿Qué corazón de este rey? ¿Tenía ese corazón este pueblo? ¿Tenía ese corazón? Hermano, qué triste que se encuentre un hombre, pero no se encuentre un pueblo. Qué triste. Qué triste. Dice aquí, ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Por eso es que la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Jehová. ¿Y cuál es la bendición de Jehová, hermano? La gente siempre está pensando que Dios me bendiga en este negocito, que Dios me bendiga en este viajecito, que Dios me bendiga. Cuando yo entiendo bendición de Dios, hermano, lo que David le pedía aquí al Señor, la bendición tuya es la que yo quiero, la bendición tuya de que esta casa permanezca para siempre, porque yo quiero ser tu habitación eternamente y para siempre. Yo no quiero que tú habites aquí por un tiempo, yo no quiero que tú habites, hermano. ¿Cómo es que Dios le da ese corazón a este hombre, a David, hermano?
y le pone ese pueblo. A ver qué hizo el pueblo con David. ¿Qué hizo el pueblo con David? Vamos a ver qué hizo. Un hombre que tenía un corazón para Dios. Y lo que se encontró fue un montón de opositores. Eso es lo que tenía David, un montón de opositores. Entonces, dice aquí, otras conquistas de David. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió los cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida, y fueron los moabitas siervos de David, pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficiente para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos. ¿Usted ve cómo Dios le daba triunfo a David? ¿Por qué? Porque David era más bonito. Porque David era mejor que todos. ¿Por qué le daba triunfo? Porque tenía un corazón para Dios. ¿Qué tenía David? Un corazón para Dios. No pensaba sino en Dios, vivía para Dios, amaba a Dios, temía a Dios, no estaba pegado a nada de aquí, de esta tierra. Si el pueblo hubiera tenido el corazón de Dios, como lo tenía David, hermano, qué gran bendición. Porque cuando un pueblo camina junto al hombre que Dios ha puesto, hermano, es una bendición muy grande. En la mayor parte de los lugares no pasa eso. No pasa eso. Un pueblo contradictor, un pueblo que no cuida de su líder, un pueblo que no le importa ni siquiera cuál es su condición. Y lo digo porque lo he vivido en muchos lugares. Sin embargo, cuando el hombre busca adoración y cuando el hombre busca vanagloria, ahí todo el mundo lo rodea y todo el mundo le sirve. Todo el mundo. Todo el mundo, hermano. Todo el mundo. Entonces Dios quiere que nosotros meditemos un poquito en esto. ¿Qué es lo que le está haciendo? Aquí sigue hablando de todas esas otras conquistas de David. Y dice el versículo 15, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. ¿Qué administraba? Justicia y equidad. Su trono es trono de justicia, dice del Hijo. Trono de equidad es su trono. O sea que gobernaba conforme al trono de Dios, administraba conforme al trono de Dios. Vivía conforme al trono de Dios. Mire usted si Dios amaba a David. Mire usted si Dios honraba a David. Mire usted si Dios velaba por David. Aún no lo dejó en su pecado cuando falló por su debilidad humana. No lo dejó ahí arrastrado. No, mi hermano, y aunque pagó las consecuencias, porque es normal pagar las consecuencias de un pecado eso es tan grande, mandar a matar a otro y quedarse con la mujer de otro y embarazarla. Y eso fue terrible. O sea, una situación de estas. Pero mire usted cómo Dios lo libró, lo guardó, lo cuidó, lo protegió, estuvo con él, lo ayudó, lo sustentó. ¿Qué no hizo Dios con David? Porque tenía el corazón de Dios. Tenía el corazón de Dios. Y yo quiero que usted vaya meditando en el contraste que hay. El contraste que hay entre los hombres que fueron llamados por Dios, que no cumplieron el propósito, los hombres que cumplieron el propósito, y el pueblo. Porque vamos a llegar hasta el punto del pueblo que estaba con los restauradores. ¿Cómo estaba ese pueblo?
¿Y qué corazón tenía ese pueblo? ¿Ve la diferencia? Porque hay diferencias. Era el mismo pueblo, era la descendencia de ese pueblo. Y aquí para que nosotros entendamos cuál es la descendencia que Dios está levantando hoy, el linaje que Dios está levantando hoy. ¿Y por qué tenemos que disponer el corazón para Dios, entregarnos para Dios, someternos a Dios, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé capacidad para cumplir con esto, que nos dé capacidad, hermano? Usted tiene que empeñarse en pedirle a Dios eso, que nos dé capacidad para vivir esto, que lo podamos entender, que lo podamos comprender, que lo podamos vivir, hermano, porque si eso no se me mete al corazón adentro, yo no puedo vivir esto. Si eso no se hace uno conmigo, no puedo cumplir con el propósito para el cual Dios me llamó. Mire usted lo que dice: y reinó David sobre todo Israel, David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general ¿de qué? De su ejército. ¿Quién era Joab? Hijo de Sarvia. ¿Pero qué era? General, lo tenía como un general. Tremendo general tenía David. Tremendo ayudante, un gran colaborador. Buenísimo. Y Josafat, hijo de Aliú, era cronista. Sadoc, hijo de Aitó, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Usted ve que David tenía de todo en el ejército. Tenía de todo en su orden. Tenía colaboradores, tenía gente que le servía, tenía gente que estaba ahí, hermano, para hacer las diferentes labores, funciones. Pero ya nosotros hemos aprendido, algunos que conocemos el mensaje con respecto a los hijos de Sarvia, que no tenían el corazón del rey. Peleaban las guerras del rey, estaban ahí batallando, estaban colaborando, pero no tenían el corazón del rey. ¿Sí aquí? Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Y aquí entonces habla de la bondad de David hacia Mefiboset. Yo quiero leer aquí rápidamente esto. Ya no vamos a alcanzar a avanzar mucho en la otra parte. Pero aquí dice en el capítulo 9, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Por amor de quién? No de David, de Jonatán. Porque acuérdense que él amó a Jonatán. Y dice: había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? ¿En qué siempre estaba pensando David? ¿En hacer qué? Misericordia. Él no estaba pensando en otra cosa. En hacer banquetes. En hacer fiesteo. ¿En hacer qué? Misericordia. Bondad. Dice aquí: y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa, hasta con los enemigos, hasta con los hijos de los enemigos. Acuérdense que Saúl, ¿qué hizo con David? Lo amó. Quería verlo vivo. ¿Cuántos años lo persiguió? 30 y tantos años. Y lo quería picar todo el tiempo. Sin embargo, ¿qué estaba haciendo aquí David? Pagando mal por mal. Era el mismo espíritu de José, el mismo corazón de José en Egipto, que hubiera podido coger a sus hermanos y haberlos picado y haberlos desbaratado, haberlos roto a todos. Sin embargo, Dios había hecho una sanidad en José. Tenía el corazón de Dios, José.
Tiene el corazón de Cristo, del ungido. ¿Qué corazón tenía aquí David? Mostraba, hermano. Pues esto es para que nosotros aprendamos muchas cosas, hermano. Porque cuando yo veo a veces cómo actúan los seres humanos, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Tiene el corazón de Dios, el corazón de Cristo. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué hacen? Si aquí, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ay, Señor, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Dijo Mefiboset, que era lisiado, acuérdese. Había un mensaje sobre esto. Pero esto es para que nosotros veamos la historia completa, cómo Dios va trabajando, cómo Dios va haciendo, cómo Dios quiere actuar con nosotros, qué Dios quiere que nosotros hagamos, cómo Dios quiere que caminemos. Dice aquí, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Le dio qué? Honor al nieto de Saúl. ¿Cuánto nos enseña Dios con esto? ¿Qué queremos nosotros hacer con los que nos hacen daño? Picarlos. Masacrarlos. Por eso cuando hay corazón, hermano, las cosas cambian. Cuando hay corazón. Y yo no estoy hablando, hermano, aquí cuando Dios manda a hacer juicio, porque cuando Dios mandaba a hacer juicio a David, o no mandó matar a los que mataron, a los ungidos. No mandó matar a los que mataron a Saúl. No mandó matar a los que mataron a Abner. Yo lo que quiero es que usted haga diferencia, porque él obraba conforme a la justicia de Dios. Él estaba dejándose dirigir por Dios. Estaba guiado por el Señor. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y luego el capítulo 10, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, otro haciendo misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, miren lo que hicieron estos sinvergüenzas. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar, oiga, los príncipes de los hijos de quién? De Amón. Dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad de las nalgas y los despidió. Terrible afrenta. Pero ¿quiénes fueron los que hicieron eso? Los hijos de Amón. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarle porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Recuerden que estaban los 30 valientes de David.
Y dice aquí, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás. Tremendo este hombre, ¿verdad que sí? ¿A quién le estaba brindando ayuda? A su hermano. Le estaba pidiendo ayuda y le brindó ayuda. Si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. En otras palabras, trabajemos juntos, colaborémonos. Le dice el hermano al hermano. ¿Verdad que sí? Buen corazón tenía. Dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y yo le voy a decir una cosa, esta aplicación es totalmente, hermano, aplicable, vamos a decirlo así redundantemente. ¿Para qué? Para hacer pacto entre hermanos. Porque estamos peleando las mismas guerras. Y si tus enemigos pueden más que tú, yo te ayudaré. Y si mis enemigos pueden más que yo, tú me ayudarás. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro Dios y por las ciudades de nuestro Dios. Pero ¿para qué está escrito esto aquí, hermano? Esa es la enseñanza que sacamos, sacando esto del contexto. Pero aquí está en un contexto. Aquí está mostrando algo. Parece que estos hombres querían hacer algo, y algo bueno. Y le decían al hermano, vamos a trabajar juntos, esfuérzate, hermano. Vamos a hacerlo. Dice aquí, y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y enviando a Hadad-ezer, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado, y envió a Hadad-ezer, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David, pelearon contra él, mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo, y dio también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. O sea que lograron un propósito aquí. ¿Quiénes? Joab y Abisai. Y ahí estaban generales. Estaban aquellos que formaban parte de ¿qué? De los valientes de David. O sea que aparentemente estaban peleando las guerras de ¿quién? Del rey. Estaban peleando las guerras del rey. Ya nosotros hemos aprendido que estos hombres peleaban las guerras del rey, que eran los hijos de Sarbia. Peleaban, pero ahí no solamente estaban los hijos de Sarbia, estaban todos los valientes. Estaba todo el pueblo. Porque un pueblo, ¿a quién sigue? A sus líderes, a sus generales, a los que los están, hermano, dirigiendo. Pero mire usted que la cabeza estaba bien, pero ¿cómo estaba de ahí para abajo todo? Y ahí es donde quiero que ustedes mediten en lo que Dios nos está hablando. ¿Y por qué Dios nos lo está hablando? Y ya no tenemos el tiempo para avanzar acerca de lo que viene. Pero aquí lo importante es que Dios nos está hablando qué corazón tenía David, qué corazón, cómo actuaba David, cómo caminaba David, cómo hacía David, qué estaba haciendo David.
¿Y por qué Dios toma este ejemplo? Porque fue el primero, después de todos los desastres que hubo en Israel, después de los 300 años de cautiverio, después de los 40 años del reinado de Saúl, que fue un desastre también, cómo Dios levanta un rey, porque levantó el profeta y no siguieron al profeta. El profeta no, nosotros queremos otro rey. Dios hubiera podido seguir levantando otro instrumento para que como profeta guiara al pueblo, porque el primer profeta fue Moisés. El primer profeta fue Moisés. Y después Dios levantó a Samuel como segundo profeta. Dios quería un profeta porque el profeta era un instrumento muy importante. El profeta, Dios lo levantó para que oyera la voz de Dios y la transmitiera al pueblo. Fíjate la importancia. Alguien que se metiera con Dios. Alguien que no dejara caer ninguna de las palabras de Dios. Alguien que obedeciera a Dios, que se metiera en la presencia de Dios y caminara en el plan de Dios y en el propósito de Dios. Dios quería comenzar un tiempo de restauración, un tiempo de mucha gloria para Israel, para que el pueblo volviera a Dios, para que volviera al orden de Dios, ya que Dios le había dado la oportunidad con Moisés y se rebeló, ya que Dios le dio la oportunidad a esa generación que pasó el desierto y se rebelaron otra vez y abandonaron, simplemente conquistaron y tomaron tierras y tierras y tierras, pero para ellos disfrutar, para ellos, así como la gente que les reparte ministerio, pero para ellos disfrutar, no para la gloria de Dios, porque ya Dios nos habló el domingo de la conquista. Y se lo hablo aquí a los hermanos para que sepamos que si una persona no se ha conquistado a sí misma para Dios, no puede conquistar a otro para Dios. O sea que la primera tierra que Dios nos da para conquistar, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Me conquisto yo para Dios. Me entrego a Dios, me someto a Dios, vivo para Dios y después yo puedo salir a conquistar para Dios. Pero Dios tiene que darme su corazón. Porque si yo no tengo el corazón de Dios, que fue lo que hizo David en el tiempo de preparación, ¿qué estaba haciendo David? Conquistándose él a sí mismo, ¿para quién? Para Dios. David lo sufrió todo y lo soportó todo. Se despojó de ¿cuánto? De todo. Se entregó por completo. Y así como Dios levanta un instrumento, Dios quiere levantar un pueblo. Por eso el remanente de este tiempo, ya nosotros hemos hablado que en Dios, hermano, no se va a dar el lujo ya de soportar cosas que toleró en el pasado. Ahora que el que va y el que se quedó, se quedó. Como en tiempos de Jesús, hermano. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Arrastró con todo el mundo. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí no hay tiempo ya para perder el tiempo, no hay tiempo ya para decir, bueno, déjame que me despida de mi familia primero, déjame que entierre a mi padre que acaba de morir. No, eso se acabó ya. Eso se acabó ya. Eso se terminó ya. Dios está levantando un pueblo dispuesto para Él, pueblo que se entregue. Se va a cumplir la palabra del Señor en la cual Él dijo que últimos serían primeros. ¿Últimos serían qué? Primeros. Van a venir muchos hermanos recién convertiditos y van a entregarse, van a someterse. Y los que han estado escuchando palabra por años, hermano, como se durmieron, se quedaron ahí. Entonces Dios está dando oportunidad, está hablando a su pueblo, para que su pueblo entienda, para que su pueblo comprenda, para que su pueblo se someta, para que su pueblo le ponga el corazón a esto, ponga el corazón para que Dios haga en él una obra, ponga el corazón para que Dios haga la obra, porque la obra le pertenece a Dios, pero yo lo único que tengo que hacer es disponer el corazón, porque del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Dios lo único que quiere es el corazón. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, dame, hija mía, tu corazón. Dios está llamando a su pueblo para que entregue el corazón. Dios está llamando al remanente para que entregue el corazón, para que disponga el corazón, para que se una con aquellos instrumentos que Él está levantando en este tiempo, que Él está formando en este tiempo, que Él está capacitando en este tiempo, que los está preparando, que los ha tomado de medio de las ovejas, de ahí los ha tomado y los ha tomado para un propósito y va a tomar a otros los está preparando y los está capacitando. Y vamos a ver jóvenes en el ejército de Dios, vamos a ver
muchachitos en el ejército de Dios, sirviéndole a Dios, entregados para Dios, sometidos a Dios, porque muchas veces estamos esperando de la gente más mayor porque pensamos que el más mayor es más serio. Sin embargo, Dios va a tomar jóvenes, muy jóvenes, va a tomar Dios, y lo digo por el Espíritu y por palabra de Dios, que Dios va a tomar jóvenes muy jovencitos, que van a tener el celo de Dios, que van a tener el Espíritu del Señor, van a tener el Espíritu de Cristo, lo van a sufrir todo, lo van a soportar todos. Muchachitos que han sido menospreciados en sus casas, que han sido menospreciados en sus hogares, que han pasado por quebrantos, por conflictos, y Dios los va a levantar con poder y con autoridad para que el propósito de Dios se cumpla, para que el plan eterno se lleve a cabo, porque Dios va a reinar en medio de su iglesia. No se levantará otro rey, el único rey que será levantado será Jesucristo, el Rey de la gloria. Todo lo que hagan estos instrumentos será para la gloria de Dios, será para el plan de Dios, será para el designio, la voluntad de Dios. Y por eso Dios está tocando los corazones y está tratando con la vida. Hermano, hay cosas que parece que no están funcionando y nosotros las vamos a ver sobre ruedas, marchando, funcionando, porque el ejército de Dios va a marchar en pos del propósito de Dios, en pos del plan de Dios, en pos del designio eterno, para que la voluntad de Dios sea hecha. Porque el Dios de los cielos no se duerme, el Dios eterno no se duerme, el Dios eterno que ha llamado con llamamiento santo, hermano, vela sobre su palabra para ponerla por obra. Como se lo dijo a Jeremías, he aquí yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Dios va a poner su palabra por obra en el último tiempo. Se va a cumplir la palabra de Dios a cabalidad. Dios va a levantar instrumentos en este tiempo llenos del poder del Espíritu Santo. Como estaba lleno Juan el Bautista, así Dios va a levantar instrumentos. Y por eso Dios está preparando un pueblo. Muchos van a menospreciar, muchos van a menospreciar, pero aquellos que valoren la palabra de Dios, el mensaje del reino de Dios, van a ver la gloria de Dios, van a poder contemplar la gloria de su grandeza, van a poder contemplar la gloria postrera que es mayor que la primera. Y por eso Dios le habla a su pueblo, para que su pueblo entienda, para que su pueblo comprenda que Dios no está jugando con su iglesia, que Dios simplemente lo que está es dando tiempo a su pueblo, para que su pueblo se someta, para que su pueblo viva, para que su pueblo haga lo que tiene que hacer. Aunque estamos viviendo tiempos como Sodoma y Gomorra, pero no importa que tu alma sea afligida, viendo lo que estás viendo y contemplando lo que estás contemplando y experimentando lo que estás experimentando, que no importa lo que estés sintiendo, que no importa lo que estés viendo, te vas a tener que mover en medio de muchos que hacen maldad, en medio de muchos que hacen iniquidad, pero no importa la iniquidad que te toque ver y no importa las circunstancias que te toque vivir, tú simplemente no te contamines, aunque andes en medio de la contaminación, no te contamines. Aunque andes en medio de la basura, que no se te pegue la basura. Que aunque andes en medio de la inmundicia, no se te pegue la inmundicia. Sé ejemplo en medio de los que no son ejemplo. Sé testimonio en medio de los que no son testimonio. Sé vida en medio de los que no tienen vida y no saben disfrutar de la vida porque no han conocido la vida. Así como le pasó a su pueblo Israel, que si hubieran conocido al Señor de la gloria, no lo hubieran crucificado ni lo hubieran matado. No lo hubieran matado, lo hubieran apreciado y lo hubieran valorado. Ay, como Jerusalén que no supo apreciar el tiempo de su visitación. Así también Dios lo está haciendo en este tiempo, para que el propósito de Dios se cumpla y para que se sepa que verdaderamente Dios es Dios y que fuera de Él no hay otro. Amén. Él tiene poder y autoridad sobre los hijos de los hombres. Y por eso Dios habla a su pueblo, para que su pueblo se entregue por completo y para que su pueblo se desprenda de las cosas de esta tierra y sepa valorar lo que Dios le está poniendo en las manos y tenga el corazón de Dios, porque Dios quiere que el corazón tuyo sea uno con su corazón. Dios te va a hacer entender lo que es que tu corazón sea con el corazón de Él, cuando tú te desprendas totalmente de las cosas de este mundo y dejes de amar el mundo y dejes de vivir para el mundo y dejes de hacer las cosas que estabas haciendo y que estabas practicando y que practicabas antes y en las cuales te complacías, sino que vivas renunciando continuamente y te apartes cada día más y más de maldad y vivas para la gloria de Dios. Porque el Dios eterno que se revela, se va a revelar a más profundidad todavía. Y Él va a mostrar la grandeza de su poder y la grandeza de su amor. Porque Él es fiel y Él es bueno.
Él es paciente para con los pacientes, misericordioso para con los misericordiosos se mostrará. Él honrará a los que le honren, a los que le honren. No importa cómo te tengas que mover, no importa lo que tengas que hacer, no importa. Guárdate en pureza. Dios trae las palabras que le dijo Pablo a Timoteo: guárdate puro, consérvate puro. No importa lo que tengas que ver, no importa. No te dejes arrastrar, porque ha acontecido a través de los tiempos que lo que los hombres hacen, entonces los otros lo siguen. Pero tú no vas a seguir el camino de maldad. Tú no vas a seguir el camino de iniquidad. Tú no te vas a dejar contaminar. Probablemente va a pasar como en tiempos de Elías, que Dios usó a los cuervos para alimentarlo. Pero no importa. El Dios de los cielos sabe lo que hace, cómo lo hace, y cuándo lo hace, y por qué lo hace, y para qué lo hace. El Dios eterno. Él va a usar los cuervos. Él va a usar los cuervos. Acuérdate que te lo está diciendo Dios, porque Él es tu Dios. Él es tu Dios. En tiempo de crisis como la que vivió Elías, en tiempo de crisis como la que vivió su profeta, como la que vivió, hermano, no solamente Elías, sino que lo vivieron todos los otros profetas, como lo vivió, ay Señor, mi Dios de los cielos, como lo vivieron aquellos santos hombres que esperaron y aguardaron con paciencia a la salvación de Dios, como lo esperó Noé, 100 años, por eso se le llamó pregonero de justicia, porque pregonó la justicia con una espera, con paciencia, como lo soportó Eliseo también, como lo vivió Eliseo en tiempos de aquellos perversos, como lo vivió Eliseo. Asimismo también, Dios te va a hacer vivir muchas cosas. Tú simplemente te vas a dejar moldear, te vas a dejar guiar, para que sepas que Él estudió, pero te vas a apartar de contaminaciones y te vas a apartar de lo que te hace divagar de las razones de sabiduría, porque Él es tu Dios y fuera de Él no hay otro. Bendito sea tu nombre, Jehová. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú haces como tú quieres, porque tú obras de acuerdo a tu voluntad y a tu santo propósito. Yo te pido, Señor, mi Dios, que guardes a este pueblo, que guardes a mis hermanos en las naciones, Señor. Aquellos que tú has llamado, aquellos que tú has convocado, aquellos que tú estás reuniendo, estás convocando, que vas a añadir más todavía. Señor, mi Dios, Padre, estás uniendo familias espirituales, estás convocando familias espirituales. Señor, y el propósito tuyo se llevará a cabo. Señor, y veremos el cumplimiento de la palabra. Por eso hay testimonio en el último tiempo que han levantado instrumentos, profetas, con los que no nos hemos puesto de acuerdo. Señor, mi Dios Padre, y sin embargo les ha revelado lo mismo de lo que, Señor, mi Dios, está aconteciendo, porque estamos en el cumplimiento de tiempos proféticos, Señor, de tiempos anunciados por ti. No hay nada nuevo que anunciar ni nada nuevo que decir, como las naciones que andan detrás de los brujos para que anuncien algo nuevo. Señor, pero ya la profecía, Señor, está dada. La profecía es Cristo. Él es el espíritu de la profecía. Él se manifestó a los hijos de los hombres y anunció lo que venía, Señor, mi Dios, para el último tiempo. Él lo mostró, Él lo habló. Por eso, Señor, mi Dios Padre, ayúdanos a entender tu propósito. Ayúdanos a comprender tu designio santo. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú eres el Dios verdadero y que fuera de ti no hay otro. Señor, que tú tienes el poder sobre los hijos de los hombres. Ay, Jehová, que no seamos menospreciadores. Que no seamos, Señor Padre, los que toman en poco, Señor, mi Dios Padre, tu palabra y tu propósito. No, Jehová, Señor, mi Dios Padre, ayúdanos a valorar lo que nos estás dando, lo que estás poniendo en nuestras manos. Señor, porque esto apenas tiene un pequeño tiempo, porque a otros les diste y pasaron años, Señor Padre, dando oportunidad y dando tiempo, Señor, mi Dios Papá. Ay, Jehová, mi Dios Padre, dando tiempo para que los hombres volvieran a ti, se arrepintieran, Jehová. Sin embargo, no hubo arrepentimiento. Pero ha llegado el tiempo donde tú levantas una generación nueva. Ha llegado la hora del cumplimiento de lo que tú hablaste en los últimos años. Señor Padre, desde el tiempo antiguo por boca de los profetas. Señor, mi Dios Padre, porque todo, Señor, tú lo anunciaste con anticipación. Y ahora lo repites, Jehová. Y levantas instrumentos, Señor Padre, hay en diferentes lugares de la tierra para hablar la misma palabra.
Señor, porque tu palabra coincide. El evangelio coincide, como coincidió en tiempos de Lutero, Señor, y de Zwinglio, que hablaban lo mismo, estando en diferentes naciones. No se conocían, no estaban relacionados, sin embargo hablaban lo mismo. Yo te pido que guardes a tu heredad, que guardes a tu heredad, que cumplas todo propósito, Jehová. Que la gloria de tu nombre resplandezca. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.